Era Nochebuena, y cada rincón del lugar estaba adornado con luces y decoraciones navideñas hechas a mano. El Chavo del Ocho, como de costumbre, corría de un lado a otro, emocionado con la idea de la cena que prometían los vecinos. «Es la mejor noche del año», exclamó mientras miraba el pequeño árbol de Navidad que la Chilindrina había decorado con papeles de colores y una estrella de cartón. «Claro que sí», respondió Kiko. «Además, mi mamá dijo que Santa Claus va a traerme el regalo más grande de todos». «Eso no es justo», reclamó la Chilindrina. «¿Y qué hay de los demás?» «Pues para mí alcanza y sobra», dijo Kiko, inflando los cachetes con su típica mueca. Mientras tanto, don Ramón y doña Clotilde discutían sobre quién traería el pavo para la cena, mientras doña Florinda preparaba su famoso ponche navideño. El profesor Girafales llegó con un ramo de flores, como siempre, dispuesto a pasar la noche junto a su amada. Todo parecía ser una Nochebuena común y corriente en la vecindad. Sin embargo, conforme se acercaba la medianoche, una extraña sensación comenzó a invadir el ambiente. El Chavo, curioso como siempre, decidió dar un paseo por el patio, esperando ver si Santa Claus llegaba. Fue entonces cuando notó una figura alta, vestida de rojo, con una barba blanca y un enorme saco al hombro, de pie junto a la entrada de la vecindad. «¿Eres tú, Santa Claus?», preguntó emocionado, acercándose unos pasos. La figura no respondió, pero levantó una mano y la agitó lentamente, como invitándolo a acercarse. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, doña Clotilde apareció. «Chavito, ven acá, es tarde para estar jugando afuera». El Chavo dio un último vistazo al hombre, pero este ya no estaba. «¿Lo vio, doña Clotilde?» Era Santa Claus. «Ay, Chavito, ya es hora. La Navidad no se celebra correteando en el patio. Anda, ve con los demás». Aunque el Chavo obedeció, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel extraño personaje. Y a la medianoche, los vecinos se reunieron en el centro del patio para cenar juntos. El profesor Girafales pronunció un breve discurso sobre la importancia de compartir, mientras todos se servían comida y brindaban por un mejor año. «Esto sí es una Navidad bonita», dijo don Ramón, mientras llenaba su plato con pavo y un poco de ponche. El Chavo, entre bocado y bocado, observaba atentamente a su alrededor, esperando que Santa Claus volviera a aparecer. Sin embargo, todo parecía en calma. La cena continuaba entre risas, brindis y las típicas bromas de don Ramón, quien trataba de esquivar los regaños de doña Florinda. Y los niños jugaban en el patio, y la vecindad parecía más viva que nunca. Sin embargo, conforme pasaban las horas, una sensación inquietante comenzaba a invadir el lugar. Las luces parpadeaban extrañamente, y un frío inusual se sentía en el ambiente. ¿Sienten eso?, preguntó doña Clotilde, abrazándose los brazos. «Parece que el clima cambió de repente». «Ay, doña Clotilde, seguro son sus ideas raras de bruja», respondió don Ramón, tratando de calmar los nervios. «Yo no soy ninguna bruja». Pero en ese momento, un ruido fuerte proveniente del callejón cercano interrumpió la conversación. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó la Chilindrina, asustada. «Debe haber sido un gato o algo así», respondió Kiko, intentando hacerse el valiente. El profesor Girafales se levantó con determinación. «Voy a ver qué ocurre. No se preocupen, volveré enseguida». El profesor Girafales caminó hacia el callejón, iluminando su camino con una linterna que había encontrado en el almacén de don Ramón. Y al acercarse al origen del ruido, notó algo que lo dejó helado. La figura roja y barbuda estaba allí, de pie en la oscuridad, con los ojos brillando intensamente. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme. La figura no respondió.
En cambio, levantó el brazo, señalándolo directamente. Una risa profunda y escalofriante llenó el aire, y el profesor Girafales dejó caer la linterna al suelo. Y antes de que pudiera dar media vuelta, la oscuridad lo envolvió por completo. De regreso en la vecindad, los demás esperaban con impaciencia. ¿Y el profesor?, preguntó doña Florinda, preocupada. Seguro está dando un discurso a algún ratón perdido, bromeó don Ramón, intentando aligerar el ambiente. Sin embargo, los minutos pasaban, y Girafales no regresaba. Voy a buscarlo, dijo doña Florinda, levantándose apresuradamente. Pero justo cuando estaba por salir, una risa distante resonó desde el callejón, una risa que nadie había escuchado antes. Y aunque la inquietud creció, la cena continuó. Pero nadie parecía recordar exactamente por qué habían estado preocupados. Bueno, sigamos disfrutando la noche, dijo doña Clotilde, sirviéndose otra copa de ponche. El chavo, sin embargo, notaba algo extraño. Oigan, ¿dónde está el profesor Girafales? ¿Quién?, respondió doña Florinda, extrañada. Yo no he visto a ningún profesor esta noche. El chavo miró a su alrededor, confundido. No podía ser posible que nadie recordara al profesor Girafales, como si nunca hubiera estado allí. El ambiente en la vecindad se volvía cada vez más extraño. Aunque el profesor Girafales ya no estaba, nadie, excepto el chavo, parecía recordarlo. Incluso doña Florinda seguía sirviendo ponche y charlando como si nada hubiera ocurrido. El chavo se acercó a la Chilindrina, que jugaba cerca del árbol navideño. Oye, ¿tú no recuerdas al profesor Girafales? ¿Quién?, preguntó la Chilindrina. ¿Estás inventando cosas, chavo? El niño se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. Algo no estaba bien, pero no sabía cómo explicarlo. Pasaron unos minutos, y de nuevo, aquel ente con apariencia de Santa Claus apareció en el patio. Esta vez, estaba más cerca del árbol de Navidad. No decía nada, solo observaba con esos ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. Y doña Clotilde fue la primera en notarlo. ¿Pero qué? ¿Usted quién es?, preguntó, avanzando hacia él con precaución. El ente no respondió. Solo levantó una mano, como si la invitara a acercarse. La curiosidad y el orgullo de doña Clotilde la llevaron a caminar hacia él. Pero cuando estuvo a punto de tocar al ente, un humo denso y rojo envolvió el lugar. El grito de doña Clotilde resonó en toda la vecindad. Cuando el humo se disipó, ella ya no estaba. Doña Clotilde, gritó don Ramón, buscando por todos lados. El chavo miró a Kiko y la Chilindrina, esperando que ellos también reaccionaran, pero ambos seguían jugando como si nada. No puede ser. Doña Clotilde también desapareció, dijo el chavo. ¿Quién?, preguntó Kiko, confuso. Doña Clotilde, la bruja del 71. No digas tonterías, chavo. Aquí no hay ninguna bruja, respondió la Chilindrina, riéndose. El chavo se sintió más solo que nunca. Era como si las personas desaparecidas fueran borradas de la memoria de los demás. Don Ramón regresó al patio, rascándose la cabeza. Ay, chavo, creo que tanto ponche te está haciendo mal. El chavo miró al árbol de Navidad. Algo colgaba de una de las ramas. Un pequeño objeto brillante. Al acercarse, vio que era un dije con forma de calavera, algo que doña Clotilde solía usar como adorno. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, con un escalofrío recorriendo su cuerpo. El ente ya no estaba. Solo el silencio, roto ocasionalmente por el viento helado, que llenaba el patio. El chavo no podía entender lo que estaba pasando. El patio de la vecindad seguía decorado con luces y adornos navideños, pero todo se sentía vacío, como si algo vital hubiera desaparecido. Y a pesar de la ausencia de doña Clotilde y el profesor Girafales, los demás actuaban como si nada fuera extraño.
Y esa noche, mientras los vecinos seguían disfrutando de los últimos bocados de la cena, el chavo decidió vigilar el patio desde su barril. Se sentía demasiado inquieto para dormir. Tengo que averiguar qué está pasando, murmuró, abrazándose las rodillas. Poco después de la medianoche, el ente apareció nuevamente, pero esta vez estaba en el centro del patio. Sus ojos brillaban como brasas bajo el gorro rojo, y su sonrisa parecía más amplia y siniestra que antes. Y don Ramón fue el que lo vio. ¿Y este quién es? ¿Acaso usted es el que viene a cobrarme la renta disfrazado? El ente no respondió, solo señaló a don Ramón con un dedo largo y huesudo. La figura permaneció inmóvil, pero don Ramón comenzó a caminar hacia él como hipnotizado, incapaz de detenerse. Don Ramón, no vaya, gritó el chavo, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un viento helado sopló por el patio, y el cuerpo de don Ramón se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. El chavo quedó paralizado. Y Kiko y la Chilindrina salieron del cuarto, confundidos por el ruido. ¿Qué pasó, chavo? ¿Por qué gritas?, preguntó Kiko, molesto. Don Ramón desapareció. Ese hombre se lo llevó. ¿Don Ramón?, respondió la Chilindrina, ladeando la cabeza. ¿Quién es ese? El chavo no podía creer lo que escuchaba. Su mejor amigo, el hombre que siempre lo protegía, había desaparecido, y nadie lo recordaba. Era tu papá, gritó desesperado, sacudiendo a la Chilindrina. ¿Mi papá? ¿De qué hablas? Mi papá se fue hace mucho tiempo, chavo. ¿Te estás volviendo loco? El chavo miró hacia el lugar donde don Ramón había desaparecido. Algo pequeño y brillante estaba tirado en el suelo. Se acercó lentamente y recogió un viejo guante de boxeo, algo que don Ramón solía atesorar. Esto no está bien, murmuró, sintiendo el miedo crecer en su interior. Y el ente ya no estaba en el patio, pero su presencia podía sentirse en el aire. El chavo sabía que no estaba soñando, que lo que veía era real. Pero, ¿por qué nadie más lo notaba? Los pocos que quedaban en la vecindad seguían como si todo estuviera bien, pero el chavo sabía que las desapariciones no iban a detenerse. Y la noche seguía avanzando, y el chavo, cada vez más ansioso, no podía apartar los ojos del patio. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. 3 vecinos habían desaparecido, y él era el único que lo recordaba. ¿Por qué nadie más se da cuenta?, se preguntaba, mirando hacia las luces parpadeantes del árbol navideño. El viento helado volvió a recorrer la vecindad, acompañado por un silencio que parecía envolverlo todo. Y en ese momento, el ente reapareció, esta vez más cerca del árbol. Su presencia era más intimidante, y sus ojos brillaban como si disfrutara de lo que estaba haciendo. Y Kiko estaba sentado junto al árbol, abriendo los regalos que su madre había dejado bajo las ramas. Se reía de manera burlona mientras sacaba juguetes y presumía de ellos. Mira, chavo, a mí Santa Claus sí me trajo regalos. ¿Y a ti? Nada, porque eres pobre. El chavo lo ignoró, demasiado concentrado en vigilar al ente, que ahora parecía observar a Kiko con particular interés. De repente, el ente levantó su brazo, señalando directamente al niño. Kiko dejó de reír. Algo en la mirada de aquella figura lo dejó congelado. Mamá, susurró, buscando a doña Florinda, pero ella no estaba cerca. Kiko, no lo mires, gritó el chavo, corriendo hacia él. Pero era demasiado tarde. Kiko se levantó lentamente, como si estuviera hipnotizado, y comenzó a caminar hacia el ente. El patio se llenó de una risa espeluznante que no parecía humana. El chavo intentó detenerlo, pero un viento helado lo empujó hacia atrás. Y antes de que pudiera reaccionar, Kiko desapareció en un destello de luz roja. El chavo quedó de rodillas en el suelo, mirando el lugar donde Kiko había estado. Algo metálico brillaba en el suelo, junto al árbol.
Se acercó con cautela y vio que era un pequeño silbato dorado, el que Kiko llevaba en el cuello. No puede ser. Gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Después se levantó de golpe y corrió hacia la puerta de Doña Florinda. Golpeó con fuerza, desesperado. Doña Florinda, abra. Kiko desapareció. La puerta se abrió lentamente, y Doña Florinda lo miró. Kiko. ¿De qué hablas, chavo? Su hijo. El niño que siempre juega conmigo. Doña Florinda lo miró fijamente, como si estuviera tratando de recordar algo, pero finalmente negó con la cabeza. Estás delirando, muchacho. Yo no tengo hijos. El chavo retrocedió, sintiendo un nudo en el estómago. Y la figura de Santa Claus seguía allí, mirándolo desde el centro del patio. ¿Qué quieres? Susurró, apretando los puños. El ente no respondió, pero el chavo sabía que aquello no había terminado. El ambiente era cada vez más frío, y las luces del árbol empezaban a apagarse, una por una. El chavo sintió que la desesperación lo invadía. Estaba seguro de que él sería el siguiente si no hacía algo. El patio de la vecindad era un vacío inquietante. Las risas y los cantos navideños habían desaparecido, dejando solo el eco del viento helado que soplaba entre las puertas y ventanas. Y el chavo, abrazando el silbato de Kiko, no podía evitar sentirse completamente solo. ¿Qué está pasando? Murmuró, mirando hacia el árbol de Navidad, ahora apagado casi por completo. De pronto, vio a Doña Florinda salir de su casa, con una expresión de enojo habitual. ¿Por qué haces tanto escándalo, chavo? Es tarde y quiero descansar. El chavo la miró fijamente. La desesperación lo hizo ignorar el miedo. Doña Florinda, su hijo desapareció. El hombre vestido de Santa Claus se lo llevó. ¿De qué hablas, muchacho? Respondió ella, ajustándose el delantal. No tengo tiempo para tus tonterías. El chavo iba a insistir cuando notó que el ente estaba otra vez en el patio, observándolos desde la sombra. Y esta vez, parecía enfocar toda su atención en Doña Florinda. Doña Florinda no tardó en notar la figura. Y sus ojos se entrecerraron con desconfianza, pero no mostró miedo. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Demandó, avanzando hacia él con firmeza. No tengo tiempo para vagabundos disfrazados. El ente levantó una mano, y Doña Florinda se detuvo de golpe, como si algo invisible la sujetara. Sus ojos se abrieron con horror cuando comenzó a flotar lentamente hacia el árbol de Navidad. Chavo, ayúdame. Gritó, intentando moverse, pero su cuerpo no le respondía. El chavo intentó correr hacia ella, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Solo pudo mirar, impotente, cómo el árbol de Navidad comenzaba a envolver a Doña Florinda con sus ramas, como si fuera una trampa viva. Y sus gritos se apagaron cuando el árbol cerró completamente sus ramas alrededor de ella. Un último destello rojo iluminó el patio, y luego todo quedó en silencio. El chavo se acercó temblando al árbol. Una de las ramas parecía sostener algo brillante. Lo tomó con cuidado y vio que era un anillo de oro, el mismo que Doña Florinda usaba. Esto no puede estar pasando. Susurró, con lágrimas en los ojos. Miró a su alrededor. Y el patio estaba vacío. Solo quedaban él, la chilindrina, y el ente, que ahora parecía más grande y aterrador. Déjanos en paz. Gritó el chavo, arrojando el anillo al suelo. El ente no respondió, pero su figura comenzó a desvanecerse lentamente en la oscuridad. El chavo corrió hacia la puerta de la chilindrina. Golpeó con fuerza, desesperado por no perder también a su amiga. Chilindrina. Sal de ahí. La puerta se abrió, y la niña lo miró. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Por qué estás llorando? Tu papá y los demás desaparecieron. Y tú eres la siguiente. ¿Mi papá? ¿De qué hablas? Preguntó, confundida. El chavo sintió que el miedo lo paralizaba. Las luces de la vecindad se apagaban una por una.
El chavo estaba al borde de la desesperación. Ya casi no quedaban luces encendidas en la vecindad, y el ente seguía apareciendo y desapareciendo, acechándolo como un depredador jugando con su presa. La Chilindrina seguía allí, mirando al chavo como si no entendiera su preocupación. ¿Por qué estás tan nervioso, chavo? Parece que viste un fantasma. Dijo con una sonrisa burlona. No es un fantasma, Chilindrina. Respondió él, al borde de las lágrimas. Es Santa Claus, o algo que se parece a él, pero está llevándose a todos. La Chilindrina se cruzó de brazos, rodeando los ojos. Ay, chavo, siempre con tus inventos. De repente, el viento helado regresó al patio. El ente apareció, esta vez más cerca que nunca. Y sus ojos rojos estaban fijos en la Chilindrina. Ahí está. Es él. Gritó el chavo, señalándolo. La Chilindrina se dio la vuelta y lo miró directamente. Su expresión cambió de burla a miedo puro. ¿Qué es eso, chavo? El ente levantó una mano, y la Chilindrina comenzó a retroceder lentamente. No, chavo. Ayúdame. Gritó, tratando de esconderse detrás del árbol de Navidad. Pero el ente no le dio oportunidad. Con un movimiento de su mano, el árbol comenzó a crecer, y sus ramas extendiéndose como tentáculos, atraparon a la Chilindrina y la levantaron en el aire. El chavo corrió hacia ella, intentando sujetarla por los pies, pero las ramas la rodearon completamente, envolviéndola como si fuera un capullo. Chavo. No me dejes sola. Fue lo último que escuchó antes de que las ramas la arrastraran hacia las sombras del árbol. Y el árbol volvió a su tamaño normal, pero algo cayó al suelo junto a sus raíces. El chavo se acercó con temor y vio que era una pequeña muñeca rota, la favorita de la Chilindrina. La tomó con manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas le caían por las mejillas. Esto no puede estar pasando. Susurró, abrazando la muñeca contra su pecho. Miró hacia el lugar donde había estado el ente, pero ya no estaba. Sin embargo, podía sentir que lo observaba desde algún rincón oscuro de la vecindad. El chavo estaba completamente solo. Todos habían desaparecido, y él sabía que era el siguiente. El patio estaba en completa oscuridad, salvo por las tenues luces del árbol de Navidad, que parecían parpadear de forma burlona. ¿Por qué estás haciendo esto? Gritó al aire, con la voz rota. Dime qué quieres de mí. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio, un silencio que se sentía más pesado que nunca. El patio de la vecindad estaba envuelto en un silencio abrumador. Y el chavo, temblando, abrazaba la muñeca rota de la Chilindrina mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban intermitentemente, como si le observaran. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder lo paralizaba, pero también sabía que no podía quedarse allí sin hacer nada. De pronto, una risa profunda y gélida resonó en el aire. El ente apareció frente a él, completamente visible, con su figura imponente. Su traje rojo oscuro estaba ahora rasgado, y su rostro, aunque vagamente humano, tenía facciones retorcidas, como si su piel se estuviera desmoronando. ¿Qué eres? ¿Por qué haces esto? Preguntó el chavo con un hilo de voz. El ente lo observó por un momento, como si evaluara su miedo, y luego habló con una voz grave y resonante. Soy Santa Claus, o al menos lo que queda de él. El chavo retrocedió, incrédulo. Eso no es cierto. Santa Claus trae regalos y felicidad, no se lleva a las personas. El ente inclinó la cabeza, casi con tristeza. Eso fue hace mucho tiempo, cuando las personas aún creían en mí. Ahora solo soy una sombra, un recuerdo olvidado por quienes solían amarme. Y esta vecindad. Hizo una pausa, señalando el vacío a su alrededor. Era perfecta para mi regreso. Cada uno de ustedes representa algo que me arrebató la humanidad. Avaricia, orgullo, envidia, indiferencia.
El chavo negó con la cabeza, apretando los puños. Eso no es verdad. Ellos no son malos. Devuélvelos. El ente alzó una mano, y una luz roja comenzó a brillar en el árbol de Navidad. Y de sus ramas surgieron imágenes, como si fueran proyecciones. Mira, pequeño. Aquí están todos. El chavo vio a don Ramón, atrapado en un bucle infinito de peleas y discusiones con doña Florinda, ambos encerrados en una dimensión sin salida, donde sus gritos se ahogaban en el vacío. Después, la imagen cambió a Kiko, atrapado en una sala repleta de juguetes que nunca podía alcanzar. Su llanto resonaba mientras trataba de tomar los objetos, pero todo desaparecía antes de que pudiera tocarlo. Luego apareció la Chilindrina, encerrada en una burbuja transparente que la aislaba completamente. Gritaba por ayuda, pero nadie podía escucharla ni verla. El chavo también vio al señor Barriga y a Ñoño. Estaban en una habitación llena de monedas de oro, pero estas se derretían cada vez que intentaban tocarlas, convirtiéndose en un líquido negro que los atrapaba más y más. Cada uno de ellos está en su propio infierno, dijo el ente con calma. Y todo es su culpa. El chavo se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Por favor, devuélvelos. Ellos no son perfectos, pero nadie lo es. Ellos son mi familia. El ente lo observó en silencio por un momento, como si considerara sus palabras. ¿Familia? Repitió, con una risa amarga. ¿Y qué me darías a cambio, pequeño? El chavo, temblando, apretó con fuerza la muñeca de la Chilindrina. Mi vida. Tómame a mí, pero deja que todos regresen. El ente inclinó la cabeza, sorprendido. Eres un niño valiente. Muy bien, chavo. Pero recuerda esto. Los humanos siempre destruyen lo que aman. Y algún día, ellos también te olvidarán. El árbol de Navidad brilló intensamente, y el chavo perdió el conocimiento. Y cuando despertó, el patio estaba lleno de vida otra vez. Don Ramón dormía en su silla, doña Florinda barría el pasillo, y Kiko jugaba con su pelota. Y la Chilindrina lo abrazó al verlo despertar. Chavo, qué bueno que estás bien. ¿Dónde está Santa Claus? Preguntó, mirando alrededor. La Chilindrina lo miró confundida. ¿Santa Claus? ¿De qué hablas? Ni siquiera tenemos regalos este año. El chavo miró al árbol de Navidad. Ya no era el árbol imponente de antes, solo una pequeña decoración sin brillo. Y mientras se alejaba del patio, el chavo pensó en las palabras del ente. Sabía que algo había cambiado, pero decidió guardar el secreto en su corazón. La vecindad estaba de vuelta, y eso era lo único que importaba. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.